Hello, bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. El día de hoy el tema está pues a mí se me hace interesante, pero la verdad yo lo escogí, por eso se me hace interesante. Y el título está medio rimbombante, medio dominguero. Proceso de la pedagogía divina. ¿Listo? ¿A qué te refieres con eso? Si tú que me estás escuchando eres maestro o incluso padre de familia o has tenido que enseñar algo a alguien, tú sabes que no le puedes hablar de la misma manera a un niño de 5 años que a un adolescente de 15, que a un adulto de 40. El idioma, los ejemplos, la estructura va a cambiar. Te adaptas a la realidad de quien te está escuchando. Dios, en su infinito amor y su infinita sabiduría, es igual con nosotros. Si bien no lo vamos a estudiar como el proceso que ha tenido Dios para hablar con Liz Franco, no, sino como humanidad, como pueblo, como su pueblo escogido, como su iglesia, así, más en general. Pero Dios, en ese ser Padre lleno de amor, nos tiene toda la paciencia del mundo. Y como a los niños chiquitos, primero pura leche, luego papillas y luego ya comida, y así poco a poquito según lo va necesitando y también lo puede ir asimilando. Vamos a ir platicando justamente acerca de este proceso en el que Dios nos enseña. ¿Y qué nos enseña? A portarnos bien, a ser buenos, o sea, sí, pero más allá nos enseña su persona. Dios se revela a sí mismo. Él quiere que lo conozcamos, que estemos en comunión con Él. Y va a seguir una serie de etapas porque, como ya dije, no puedes ir de golpe y porrazo diciendo todo, sino que hay que ir preparando y creciendo. Lo primero que nos vamos a encontrar es la creación. Dios crea el cielo, la tierra y pone a Adán y a Eva enfrente de toda la creación. Los manda a crecer, multiplicarse y les dice que pueden comer de cualquier fruto menos el del árbol prohibido. ¿Y qué hacen Adán y Eva? Sí, la serpiente los tentó, lo que sea, pero desobedecieron por soberbia. Pecaron. ¿Qué es el pecado? Esta ruptura. Decirle a Dios, no te necesito, no me interesas, tú allá y yo acá. Y el pecado, siempre de los siempres, tendrá consecuencias. Y Dios las enlista en el libro del Génesis. Trabajarás con el sudor de tu frente y tú tendrás hijos con esfuerzos y dolores. Y a ti, serpiente, y fíjense, en este listado de consecuencias, inmediatamente viene la promesa de salvación, a lo que hoy le llamamos el protoevangelio o primer evangelio. Le dice a la serpiente: enemistad pondré entre ti y la mujer, entre tu linaje y su linaje. Él te pisará la cabeza, mientras acechas tú su talón. Fíjense cómo Dios no se queda en el pues si no quieres estar conmigo, pues bye. No, sino que Él no se va a rendir porque su amor es tan grande y Él sabe que lo necesitamos tanto que dice, ok, la regaste, bien, bueno, no está bien pues, pero ok, ya pasó, ¿qué hacemos para regresarte a la comunión conmigo? Esto es así, digamos, como empieza nuestra historia. La segunda etapa será el arca de Noé. Nos platica todavía el libro del Génesis, que el mundo vivía en la perdición, vicio, sexo, alcohol, droga, desenfreno, y Dios se arrepiente de haber creado a la humanidad porque en lugar de querer volver a Él, se clavaron en el pecado. Pero descubre en Noé y en su familia una familia justa y dice, ok, voy a hacer una nueva humanidad de aquí, ya conocemos la historia, construye el arca, agárrate animalitos porque todo se va a inundar. Noé y sus hijos se salvan después del diluvio y el libro del Génesis nos va a platicar
acerca de la descendencia de cada uno de los 3 hijos de Noé. Y va a concluir el relato diciendo: hasta aquí los linajes de los hijos de Noé, según su origen y sus naciones. A partir de ellos se dispersaron los pueblos por la tierra después del diluvio. Es importante este concepto de naciones. Todavía no se habla de un pueblo escogido. Simplemente es la humanidad que sobrevivió al diluvio y que hicieron en cantidad de pueblos. Es Dios que ve a las naciones. Fíjense cómo vamos al pasito. Primero está esta ruptura, pero con esperanza. Después vemos que Dios ve en Noé una persona justa, en su descendencia, la esperanza de que la humanidad vuelva a Él, pero todavía como dispersos, todavía no hay este sentido de pueblo escogido, hasta que llega Abraham. Y entonces sí, le dice Dios, esta es la tercera etapa, Dios elige a Abraham. Sal de tu tierra, de una de las muchas naciones de los hijos de Noé, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te voy a mostrar. De a ti haré una gran nación, tu descendencia será numerosa como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Abraham obedece, Dios lo bendice con su hijo Isaac, y a partir de Isaac va a haber una gran descendencia. Isaac tiene a Jacob, a Esaú. Jacob recibe la bendición y Jacob tendrá 12 hijos, que es lo que hoy conocemos como las 12 tribus de Israel. Pero aquí ya se empieza a ver como este inicio del pueblo escogido. Ya no nada más son las naciones, sino que ya es Abraham y su descendencia. Esto, digamos que apenas se está cociendo y se va a terminar, va a estar en su punto con Moisés. En el instante en que el pueblo sale de Egipto y Dios escribe puño y letra las tablas de la ley y dice en el Sinaí: si ustedes siguen mi ley, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Aquí cambia la situación. Yahvé Dios ya se escogió a un pueblo específico, los hebreos, a quienes sacó de Egipto, y los va a apapachar, y con ellos se va a revelar de una manera muy especial y más como en línea directa. Ya es ahora sí el pueblo escogido por Dios. Si bien sabemos que el pueblo de Israel no sigue al pie de la letra todo el tiempo la ley, Dios ya hizo su alianza y no va a quitar el dedo del renglón, y constantemente va a estar como recordándoles al pueblo de esa alianza. Y ahora sí, la siguiente etapa, los profetas. Ya con un pueblo establecido en un territorio, ya cada quien en su pedacito de tierra, pues como ya dijimos, no siempre cumplían cabalmente la ley, a veces se desviaban, a veces regresaban. Dios ve la necesidad de enviar profetas, tener una comunicación como más en línea directa con ciertas personas, y las manda a decirle al pueblo su mensaje. Y aquí voy a hacer una pequeña pausa con el profeta Elías, porque hasta él la mentalidad israelita era: mi Dios es Yahvé, pero el Dios egipcio es Ra, pero el Dios filisteo es fulano, pero el Baal. Hay muchos dioses. El mío es el más chido, pero hay dioses. Con Elías se establece la idea del monoteísmo, que va a ser novedad en los judíos. A nadie se le había ocurrido. Y de hecho a nadie se le ocurrió. Dios se lo reveló a Elías. Y entonces vamos a encontrar esta pelea que tiene Elías con los profetas de los Baales, a ver quién prende el sacrificio sin usar chispa, fuego, nada, sino del cielo, y los Baales no pueden. Y ya ve Dios, sí, vamos a tener ya
Ya no es hablar del Dios de los judíos y el Dios de los egipcios, ya es Yahvé como el único Dios verdadero. Y así como con Elías, en Oseas tendremos la novedad de comparar el matrimonio con el amor de Dios con su pueblo, y así vamos a ir teniendo diferentes mensajes que el mismo Dios va a ir dando a su pueblo a través de los profetas. De las últimas etapas vamos a mencionar a Job. El libro de Job nos va a dar una luz que va a ser muy novedosa. La mentalidad del judío era: te portas bien, te va a ir bien. Los reyes que eran muy poderosos, que duraban muchos años, era porque habían cumplido la voluntad de Dios. En cambio, los reinados cortos, a los que les iba muy mal, eran porque no habían cumplido la voluntad de Dios, la ley de la retribución. Y entonces tenemos a un Job que era muy bueno, muy piadoso, hombre justo, fiel a Dios, y le va muy mal. Enfermedad, pobreza, muerte. Y entonces empieza este cuestionamiento: ¿por qué a los buenos les va mal? Dios empieza a revelar que el mundo no funciona necesariamente con te portas bien, te va bien, sino que a veces hay pruebas que hay que superar, y no por eso significa o que estás haciendo algo mal o que Dios te dejó de querer. Pero la plenitud, la perfección, ya todo super wow de la revelación o de la enseñanza divina vendrá en Jesús. Jesús ya es el enviado del Padre, pero Jesús es segunda persona de la Trinidad. Entonces ya no nada más es Dios que pase el mensaje, sino el mismo Verbo encarnado, la palabra de Dios, se hace hombre y da el mensaje. Con Cristo se cierra la revelación. Ya no hay nada más que decir. Sí hay muchas cosas que meditar. Eso lo veremos en videos posteriores. Pero Dios, digamos que ya dijo lo que tenía que decir. ¿Por qué? Porque ¿quién va a ver más importante, más listo, más iluminado que el mismo Cristo, Hijo de Dios? Y tú me podrás decir: no, pero es que la Virgen se le apareció a doña fulanita, o qué tal devoción, o está perfecto. A esto le llamamos revelaciones privadas. Vamos a poner un ejemplo muy famoso, reconocido por la iglesia: San Juan Diego. La Virgen se le apareció en persona al indio Juan Diego. ¿Y qué le dice la Virgen? Soy la madre del verdadero Dios por quien se vive. Quiero demostrar mi amor. ¿La Virgen acaso dijo algo que contradijera lo que ya nos había dicho Jesús? No. Y lo mismo pasa con el Sagrado Corazón, la Divina Misericordia, la Virgen de Fátima, la Virgen de Lourdes, cualquier aparición particular. Todas, absolutamente todas, van a decir lo mismo que ya nos dijo Jesús. Simplemente es como un recordatorio, o incluso una meditación, o un rumiar, o el revivir así de: a ver, acuérdate, ya lo tienes muy empolvado, vamos a desempolvar. Estos son los criterios principales que tiene la Iglesia para ser válidas y reconocidas estas revelaciones particulares, porque en Cristo se va a dar la plenitud de la revelación. Nadie puede decir algo diferente a lo que ya nos dijo Jesús. Es como el culmen. Sin embargo, como estamos medio pasguatitos a veces, 2000 años y seguimos rumiando, y van a pasar 2000, 5000, 20000 y vamos a seguir rumiando, porque ¿qué crees? Nunca vamos a poder agotar a Jesús, que somos criaturas y Él es Dios, segunda persona de la Trinidad. Con esto, lo que quiero expresar o transmitir es que veas cómo Dios te tiene toda la paciencia del mundo. Si Dios se la tuvo al pueblo desde Adán, Noé, Abraham, Moisés, etc., también a ti te la tiene, pero te pide de la manera más
intenta que tú te abras a su gracia. Él te ama, Él te lo quiere decir cuánto te ama, cuánto te extraña cuando no estás con Él, cuando vives en pecado, cómo la vida puede ser mucho mejor a su lado. Pero espera tu respuesta, así como respondió Abraham, Moisés, los profetas, el mismo pueblo. Hay que abrirnos a la gracia. Y si tú tienes alguna duda, es que no sé por dónde, no sé lo que me pide Dios, pues pregúntale. Échate un clavado a los evangelios, acércate a los sacramentos, ponte en oración, porque Él te quiere enseñar qué es lo que quiere de ti, tu felicidad, tu realización. ¿Por dónde? Pregúntale, Él sabe. Esto fue todo por hoy. Yo soy Liz Franco y estamos en Razonando mi Fe. Y recuerda, razona, cree, ama y contempla.